Estamos en el módulo de manejo integrado de la plaga del Guan Lombín. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de variables climáticas y sanidad agropecuaria. En un principio me gustaría que tuviéramos claridad sobre lo que implican los conceptos de tiempo, clima, variabilidad y cambio climático. Porque en general tendemos a asociarlos y a no diferenciarlos. Y en este caso sí es importante que tengamos cierta claridad. En un principio podemos decir que la Tierra regula la energía que proviene del Sol mediante la interacción de la masa de la atmósfera con los océanos. Esto constantemente lo que hace es compensar la energía que llega directamente hacia el ecuador y que se distribuye a través de los polos. Esta energía es la que hace que la temperatura de los océanos y de la atmósfera suba o baje según la condición en que se encuentra. En el corto tiempo, la forma en la que estamos percibiendo el frío, la humedad, la temperatura y la precipitación es a lo que llamamos tiempo. La forma en que este tiempo se comporta a lo largo de las estaciones, es decir, cuando hablamos de el invierno, el verano, el otoño y la primavera, es lo que conocemos como el clima. El promedio de la temperatura, la humedad, la precipitación y la irradiación y otras variables de interés durante cada estación es lo que llamamos la climatología, es decir, lo que nosotros esperamos a lo largo de muchos años de investigación que pase en términos de que cuánto puede llover normalmente, cuál será la temperatura normalmente, y eso fundamentalmente nos da el otro concepto que hay que tener en claro, que es el tema de la variabilidad. Cuando la temperatura, la precipitación, el viento u otra variable está afuera de ese promedio que nosotros decimos es el normal, estamos pues en un extremo, y a eso lo conocemos en términos climatológicos como una anomalía o variabilidad climática. Y finalmente está el tema de lo que ahora está en moda, que llamamos el cambio climático, y es cuando esa variabilidad deja de ser una excepción para convertirse en una constante, es decir, la media de la precipitación, la temperatura, la humedad, la radiación y el viento se van desplazando hacia arriba o hacia abajo. En alguna medida, digamos que este cambio climático ha sido asociado a acciones del hombre, fundamentalmente para generar energía a través de combustibles fósiles que han incrementado la concentración de gases de efecto invernadero. Aunque no es totalmente contundente el análisis científico, sí existe una correlación clara entre el aumento de la concentración de dióxido de carbono y la temperatura. La temperatura juega un rol fundamental en la cantidad de humedad que está girando en la atmósfera y en los centros de presión. No voy a dar mucha referencia entre esto, pero digamos que los sistemas de baja presión son aquellos sistemas que tienen grandes cantidades de humedad, y los sistemas de alta presión pues son aquellos sistemas que están cargados mayoritariamente de viento o de oxígeno. Cuando los sistemas de alta presión y baja presión confluyen, hay una zona de convergencia que fundamentalmente viabiliza las precipitaciones. ¿Por qué es importante tener claro todo esto? Porque en cierta medida este cambio climático que hemos venido experimentando ha hecho que el clima, esa famosa media de temperatura, humedad y precipitación que esperábamos en las estaciones, vaya variando cada vez a extremos más altos. Y por consiguiente, lo que antes esperábamos para iniciar las fechas de siembra, para desarrollar las labores de cosecha, para hacer las tareas de manejo,
ya no es constante. De hecho, nunca lo ha sido, pero cada vez es más extremo. Y como consecuencia de esa, digámoslo por nombrarlo así, anomalía, nosotros estamos constantemente afrontando retos en la producción. Y ahí es donde empieza a jugar un rol importante el tema del análisis del riesgo de las variables climáticas y las plagas. ¿Por qué? Porque dentro de todos los factores de riesgo que antes los inversionistas consideraban para llevar a cabo la producción, resulta que su análisis ha tenido un cambio ostensible. ¿Por qué? Porque la gente ya no está pensando si voy a tener financiamiento para llevar a cabo la producción, si voy a tener la tecnología adecuada para tener los requisitos de calidad, si los mercados van a fluctuar o no van a fluctuar tanto como normalmente fluctúan en este tipo de bienes que se generan en la agricultura, si no está pensando en que si las condiciones climáticas y las plagas presentes me van a permitir finalmente concluir el ciclo productivo y llevar mi producto al mercado. ¿Por qué? Es importante en nuestra región, en la región del OIRSA, este tema. Fundamentalmente porque, de acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, de Naciones Unidas, la región es una de las regiones que por su ubicación geográfica, por la disponibilidad de infraestructura, por los niveles de pobreza en que se encuentra, tiene una alta vulnerabilidad. Y hay que tener en consideración también esos conceptos cuando hablamos de vulnerabilidad, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de un peligro. Para tratarlo de ejemplificar en el caso concreto de la sanidad vegetal, nosotros podemos tener el mismo cultivo, con el mismo peligro o plaga, pero con diferentes niveles de riesgo y vulnerabilidad. Por ponerlo así, como ejemplo, el nivel de riesgo que corre una persona que cuenta con una genética adecuada en términos de productividad, en términos sanitarios, por ejemplo la planta que se está produciendo libremente en invernaderos libre de HLB, y que además hace las diferentes tareas de fertilización, de manejo del tejido, de incorporación de parasitoides, etcétera, etcétera, va a tener un diferente nivel de riesgo de una persona que utiliza planta, que está producida al aire libre, que tiene un mal enfoque en el manejo del tejido, que desarrolla pocas prácticas en el control de los vectores transmisores de la enfermedad, o que simple y sencillamente no tiene conocimiento. Entonces es el mismo peligro, pero con diferente nivel de riesgo. Así pues, cuando nosotros estamos pensando en el riesgo depende de las capacidades que tenga el sistema productivo para ser resiliente al peligro, es decir, para absorberlo y salir adelante. En ese marco, pues, existe en general una consideración importante en torno al clima y la presencia de plagas y enfermedades. Lo que vemos en esta gráfica es básicamente un estudio que refleja el nivel de correlación que existe entre el aparecimiento de fenómenos climáticos extremos como sequías, huracanes, tormentas, y el brote, rebrote o aparición de una nueva plaga. Podemos ver aquí que básicamente es el coeficiente de correlación es de un 98%. ¿Esto qué nos dice? Que fundamentalmente el clima y sus variables son elementos que permiten transportar vectores o patógenos de un sitio hacia otro y son
en el marco del ecosistema, elementos que condicionan la dinámica de la población, ya sea que favorezcan su expansión o que contraigan su expansión, y que en determinado momento pueden incidir directamente sobre los niveles de producción, costo y beneficio que los sistemas agrícolas y pecuarios tengan. Y de acuerdo a un estudio realizado por el Senacica de Zagarpa, México, existen más o menos 30 plagas que pueden representar en términos de variabilidad y cambio climático un riesgo sanitario y fitosanitario. Así pues, cuando nosotros estamos pensando en esto, existe una necesidad clara de identificar esos peligros en los sistemas productivos que están constituidos por plagas que en alguna medida están estrechamente vinculadas en términos de su incidencia, severidad y dispersión a ciertas variables climáticas como pueden ser la temperatura, la humedad relativa, la evapotranspiración, la irradiación, la precipitación y otras más que de acuerdo a la bioecología de la plaga y a la fenología del cultivo pueden en un momento coyuntural convertirse en un problema sanitario. Identificar esos peligros, localizar los peligros, ponderarlos en términos de riesgo, de acuerdo a la infraestructura productiva, la fenología y otros aspectos, es un proceso fundamental para diseñar medidas de manejo y adaptación que nos permitan ser más resilientes. Estos son básicamente los objetivos del programa que el OIRSA realiza en términos de el tema de variables climáticas y sanidad agropecuaria. ¿Y qué se espera? Se espera fundamentalmente que los productores a través del estudio de esto puedan tener información clara y oportuna de cuándo se puede presentar un peligro sanitario por condiciones climáticas, de dónde puede estar y qué medidas de manejo o adaptación debemos de desarrollar para mitigar ese riesgo. Para hacerlo, básicamente nosotros llevamos un proceso que se resume en 5 pasos. El primer paso es tener acceso a la información climática. Para ello es necesario articular los sistemas sanitarios y fitosanitarios con los servicios meteorológicos y tener claridad de cuál es la información climática que necesitamos tener en función de la bioecología de la plaga. Para ello, básicamente, se utilizan modelos de predicción. Básicamente existen 2 modelos, los probabilísticos, que básicamente se desarrollan en base a un análisis histórico de cómo se ha comportado el clima en condiciones similares, y los determinísticos, que básicamente hacen un estudio más estricto de la atmósfera a través de diferentes instrumentos. Lo cierto del caso es que ese pronóstico es el punto de partida porque nos permite conocer en un plazo de tiempo, que regularmente son 15 días, cómo se van a comportar esas variables de interés y nos permite, en función de ciertos parámetros de riesgo de plaga, que pueden estar asociados a cualquier variable, vamos a ver el caso del HLB más adelante, estimar si el riesgo es alto, medio o bajo. Y para ello también hacemos uso de las herramientas informáticas que nos permitan en un modelo geoespacial o en un mapa identificar cuáles son esas zonas de peligro y qué nivel de riesgo tienen. Luego, ese modelo generado hay que validarlo a través de estudios estadísticos que provienen fundamentalmente de los sistemas de vigilancia sanitarios y que son comunicados a través de boletines.
Entonces, en cierta medida, todas estas variables de precipitación, humedad, temperatura, días húmedos, radiación, velocidad del viento, inciden en la dinámica de población de la plaga. Así pues, nosotros esperamos que en el caso del HLB, la plaga o el vector Diaforina citri incremente su actividad en función del nivel de temperatura en el que se encuentre, ¿verdad? En alguna medida, en la medida que nosotros sabemos el pronóstico, podemos predecir el nivel de riesgo en el que vamos a estar. ¿Y cómo lo podemos predecir? Básicamente de dos formas. La primera forma es analizando los datos de vigilancia sanitaria a través del tiempo y correlacionándolos con los datos del clima a través del tiempo. Así sabemos, por ejemplo, cuando un brote apareció, qué condiciones climáticas estaban presentes, y podemos estimar también, en función de su incidencia y severidad del brote, qué parámetros de variables climáticas los potencializan. Eso es si vemos hacia atrás. Si vemos hacia adelante, podemos también, a juicio de experto, desarrollar con un patólogo las variables que, de acuerdo a nuestro conocimiento, han sido fundamentales en la incidencia y dispersión de la plaga, y luego corroborarlas a futuro con los sistemas de información climático. Entonces, pues, el clima es parte del sistema plaga, patógeno y cultivo, junto con el suelo, y estos inciden en la incidencia, dispersión de la plaga. Para modelarlos, nosotros necesitamos tanto de los sistemas de información climática como de los sistemas de información sanitaria. Y ahí es necesario tener una serie de actores que permitan generar este tipo de modelos. ¿Quiénes creemos nosotros que deben de ser esos actores? Fundamentalmente esos actores deben de ser los responsables de las vigilancias tanto sanitaria como fitosanitaria de los servicios o de los ministerios de agricultura, la academia, los organismos internacionales como el OIRSA que brindan este tipo de información, los servicios meteorológicos y los servicios geográficos de los diferentes países. ¿Qué información debe de manejarse? Fundamentalmente deben de manejarse mapas de uso del suelo, del área que está bajo cultivos, la base de datos para el seguimiento del clima en tiempo real, de preferencia, temperatura, humedad, precipitación y otros, la base de datos bioecológicos de la plaga, es decir, cuáles son los nichos ecológicos que potencializan el desarrollo del patógeno, la fenología del cultivo para entender los diferentes niveles de susceptibilidad a la plaga durante el desarrollo de la planta, y de existir sistemas de vigilancia o entes de investigación, de preferencia curvas epidemiológicas de la plaga objetivo. ¿Cuál es el procedimiento que debería de llevarse a cabo? Pues fundamentalmente debe de haber un ente rector, que en este caso debería de ser el servicio sanitario o la unidad de cambio climático de los ministerios y secretarías de agricultura. Debería de existir un especialista en SIG, y en este caso nosotros apoyamos con el oficial agrosanitario para llevar a cabo el análisis. Dentro del personal de la Dirección de Sanidad Vegetal se espera que exista un epidemiólogo con las capacidades para entender la bioecología de la plaga, es decir, saber cuáles son las variables del clima que condicionan la incidencia y dispersión de la plaga. Esto, lógicamente, lo que nos da
es una serie de parámetros que tienen que ser ulteriormente validados a través de los sistemas de vigilancia. Aquí pues vemos una serie de parámetros en los que aparece el HLB. Si ustedes ven la fila del HLB, aparece que fundamentalmente la variable climática que condiciona la población que tenemos es la variable de temperatura. Y lo que nos dice fundamentalmente es que el mayor nivel de riesgo de la plaga lo tenemos en temperaturas que están entre los 25 y los 28 grados centígrados. ¿Qué esperamos ahí? Que el nivel de severidad que pueda causar el vector sea el más amplio posible. Y en la medida que la temperatura va disminuyendo o va aumentando, ese nivel de riesgo va disminuyendo. Cuando nosotros ponemos toda esta información en un sistema geográfico, lo que básicamente hacemos es una serie de cruce de mapas de cobertura y uso del suelo, de temperatura en este caso, y de variables de riesgo, para tener una expresión, un algoritmo que básicamente lo que nos da es el reflejo de dónde están las principales áreas de riesgo de la plaga. Veamos el caso del que aparece aquí, que es el caso específico del pulgón amarillo del sorgo. Aquí tenemos un mapa de riesgo que fundamentalmente para un periodo del año determinado, que fue en julio, nos indica en rojo cuáles son, en función de la temperatura prevista por los servicios meteorológicos, la fenología del cultivo y la bioecología de la plaga, las zonas de mayor riesgo. Y podemos apreciar aquí que toda el área productiva de la costa atlántica de Honduras y el área oriental y central de Guatemala, que es donde se concentra la mayor cantidad de producción de cítricos, está en ese momento en alto riesgo productivo. Pero es un riesgo climático. A esto hay que añadirle otros factores de riesgo como el tipo de planta, la tecnología, la fertilización y otra serie de casos que hay que considerar. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues fundamentalmente nos sirve para desarrollar en mejor y mayor medida los sistemas de vigilancia sanitaria y tener un criterio de oportunidad de decir que si va a llover tengo que llevar mi paraguas, es decir, lo que básicamente nos está informando es del peligro que se corre en el momento en que el sistema se está generando. Aquí vemos, por ejemplo, que contrario a la roya, que contrario al HLB, la roya sí tiene 3 variables climáticas que inciden sobre el nivel de incidencia y dispersión de la plaga. Uno es el rango de amplitud térmica, que es el nivel de cambio de la temperatura durante el día y la noche, expresado en grados centígrados. El otro es el número de días húmedos, es decir, el número de días en que la precipitación fue mayor a la evapotranspiración, y el otro es el porcentaje de humedad relativa. Y ven ustedes que más o menos cuando el rango de amplitud térmica es entre 8 y 12 grados, es decir, la temperatura varió 12 grados o entre 8 y 12 grados durante el día, el número de días húmedos concentrados en el pronóstico es de 9 a 10 días, y la humedad relativa está entre el 85 y el 100%, podemos expresar o podemos esperar el máximo riesgo climatológico para que la plaga se nos dispare. Y al expresarlo en un mapa como este, que era diciembre, pues lógicamente vamos a ver que solo unas pequeñas áreas del suroccidente de Guatemala, la parte norte pacífica de Nicaragua, donde hay café, y la parte central de Costa Rica
y norte de Panamá están bajo riesgo. Aquí vemos el caso de la mancha de asfalto también para diciembre y vemos que básicamente no hay riesgo porque no hay mucha humedad relativa, que es lo que condiciona en este caso esta plaga. Aquí vemos un caso más concreto, que es el caso de un mapa de riesgo de pulgón amarillo del sorgo para la época del 1 al 15 de julio del 2016, en donde nosotros sí apreciamos que existe un alto riesgo. Básicamente ese fue un año seco, entonces el pulgón tenía la temperatura, que es el principal condicionante de esta plaga, óptima para que pudiéramos estar con problemas de plaga, y así lo demostró la vigilancia. Aquí es el mismo mapa, solo que ya afinado con el mapa de cobertura de suelo, y aquí podemos ver nosotros realmente cuál es el nivel de riesgo y dónde se deben de desarrollar las rutas de monitoreo y vigilancia para desarrollar oportunamente las medidas de manejo y adaptación que los epidemiólogos consideren convenientes. Y aquí es el mismo mapa, solo que en una temporada diferente. Y ustedes van viendo que conforme el clima va variando, el nivel de riesgo que tiene la plaga va variando también. Tenemos que ser claros y tal vez muy reiterativos de que no es solo el clima el que está condicionando el nivel de exposición al riesgo, ¿verdad? En muchos casos, las tareas del manejo integrado de la plaga pueden variar el nivel de exposición al riesgo que nosotros tenemos de una plaga en lo particular. En el caso del HLB es importantísimo saber que contar con plantas libres de plaga o de la enfermedad producida a través de sistemas controlados y certificados a través de análisis moleculares de ADN de que no existe la plaga, de tener la oportunidad de hacer plagueos consistentes, de desarrollar la parte que está ligada al control biológico y de llevar a cabo las fumigaciones y el manejo del tejido propicio, nos van a reducir mucho la exposición al riesgo, aunque el clima esté óptimo para el aparecimiento y dispersión de la plaga. Entonces, el hecho es que como estos procesos recién se están empezando a desarrollar, necesitan mucha validación. Y si nosotros estamos pensando en que la forma en que los meteorólogos validan sus pronósticos es a través de lo que las estaciones meteorológicas les arrojaron, es decir, si yo dije que iba a llover y que la lluvia iba a estar entre tantos y tantos milímetros, la única manera que tengo de demostrarlo es ir a mi pluviómetro en mi estación meteorológica y ver cuántos milímetros cayeron en el perímetro, en el periodo que yo tenía estimado. Y si lo hacemos en esa analogía, la única forma que tenemos nosotros de demostrar que el nivel de riesgo previsto fue el adecuado, es decir, que utilizamos los parámetros de plaga de una forma correcta y que eso realmente reflejó el riesgo a lo que estábamos expuestos, es a través de los sistemas de vigilancia sanitaria y fitosanitaria. Y a la vez que los sistemas meteorológicos o las estaciones meteorológicas se van automatizando, también los sistemas de vigilancia deberían de irse automatizando para que nos pudieran permitir generar información en tiempo real.